Ahí va. Vamos a hacer el problema 4 de la guía de gravitación. ¿Qué tenemos en el problema 4? Tenemos el planeta Tierra, viene Elon Musk y arma un tubo, ¿sí? Arma un tubo, y como Elon Musk la tiene clara, ese tubo tiene dimensiones similares a la del planeta, pero tiene masa despreciable. Y le mete su capsulita, y la idea es analizar el movimiento de esa cápsula dentro del tubo. ¿Está bien? Entonces, tenemos el planeta. No sé por qué en la guía esto lo llaman eje Y. Vamos a hacer lo que la guía, esto lo llaman eje X. Y tenemos una masa acá que se mueve a lo largo del tubo. ¿Sí? Bueno, la Tierra tiene un radio R y una masa M grande. Bueno, fíjense que ya de antemano el vector posición de la partícula va a ser R grande en X versor más Y en Y versor, ¿sí? La coordenada Z vale siempre 0. Entonces la idea es estudiar este problema haciendo análisis energéticos. Lo que ustedes saben primero es, digamos, o sea, ¿cómo saben si la energía se conserva o no se conserva? Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar qué fuerzas actúan sobre la masa M chiquita, ¿no? Que está acá arriba. Después preguntarse si hace trabajo esa fuerza. Si hace trabajo, hay que preguntarse, ¿es o no es conservativa? Entonces, las fuerzas que actúan sobre la masa M, primero es la fuerza gravitatoria, que siente M chiquita debido a M grande. Si esto es R reversor, ustedes saben que esta fuerza se escribe como menos la constante de gravitación universal, masa chiquita, masa grande, dividido la distancia del centro al cuadrado, ¿sí? R al cuadrado, en R reversor. ¿Está bien? Bueno. A veces conviene escribir esto de otra forma. Fíjense que R reversor no es otra cosa que el cociente entre el vector posesión R y su módulo. Eso es R reversor. Entonces la fuerza gravitatoria la pueden escribir también como menos GMM sobre R cuadrado, perdón, sobre R al cubo, R vector. ¿Por qué lo escribo de esta forma? Sí, porque en este problema es conveniente usar coordenadas cartesianas. ¿Sí? Cuando tienen un problema, por ejemplo, están estudiando el sistema solar, hay que usar coordenadas polares. Ustedes saben que se conserva el momento angular, entonces la masa se mueve, o sea, el planeta se mueve en el mismo plano siempre, entonces pueden usar coordenadas polares. Y ahí conviene usar coordenadas polares porque la fuerza depende solo de R, que está en R reversor. En este problema particular, extraño, conviene usar coordenadas cartesianas, entonces es conveniente escribir la fuerza de esta forma. ¿Está bien? Bueno. No entiendo, ¿puedes volver a explicar eso, por favor? ¿Esto? Sí. Esta es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Que siente M chiquita debido a M grande. Sí. Como la inversa de la distancia al cuadrado por R reversor. Yo lo quiero escribir de otra forma. Entonces, R reversor lo que digo es que es el cociente entre el vector R posición y su módulo. ¿Sí? Acordate porque por definición de polares o sí, o esféricas. Ah, claro. El vector R es R módulo por R reversor. ¿Sí? ¿Estarías haciendo como una conversión o algo así? No, no, ninguna Tipo cosa. entre polares y cartesianas. No, porque yo el vector R lo puedo. Este vector R es general, lo puedo escribir en cartesianas, Claro. lo que vos quieras. Sí, sí. Ahí. Bueno.
Bueno, pero también hay una fuerza de vínculo, ¿no? Que tiene que encargarse de que la masa esté, digamos, dentro del tubo. Y esa fuerza de vínculo tiene que apuntar en X. O sea, va a ser una FB en X versor. En Z no, porque justamente en Z, por como dijimos el sistema de coordenadas, si Z, acuérdense que se mete para adentro. En Z la fuerza gravitatoria es 0. Y eso lo pueden ver fácilmente, lo pueden intuir, pero también lo pueden ver fácilmente por cómo reescribí acá la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Como Z vale 0, R vector, bueno, es justamente esto que está acá, no hay fuerza en Z. Ahora una pregunta, ¿la fuerza de vínculo qué sería? ¿El tubo? Claro, la del tubo. Ok. La del tubo. Porque acordate que, o sea, pensá que cuando la masa está acá, por ejemplo, o incluso cuando ¿Y está... Eni no tendría fuerza de vínculo tampoco? ¿Cómo? Eni no tendría fuerza de vínculo, o sea, no chocaría contra las paredes. No, no, no. No, acordate que ahí es este. Ah, ok. Lo pusieron al revés, tendría que haberlo hecho de otra forma, pero como la guía aparece así, lo dejé así. O sea, en Y no hay fuerza de vínculo y hay en X. Cuando la masa, por ejemplo, está acá, el peso siempre es así, ¿no? La fuerza gravitatoria. Entonces hay una componente en X que hay que compensar. Bueno, de eso se encarga Elon Musk, con la fuerza de vínculo. Entonces, vamos a calcular el trabajo que realizan las fuerzas estas, ¿sí? Entonces, el trabajo total va a ser la integral del producto escalar entre la fuerza gravitatoria por diferencial R más, bueno, la fuerza de vínculo por diferencial R. Esto hay que integrar entre la posición y... Perdón, me sigue sin quedar claro por qué la fuerza de vínculo es solamente en X. Bueno, ¿estás de acuerdo con que en Y no hay fuerza de vínculo? Acordate que Y es a lo largo del tubo. La masa es libre de moverse en Y. Lo que la mueve en Y es la gravedad y nada más. ¿Sí? La masa se entera que hay un tubo cuando la quiere atravesar. Como hay fuerza gravitatoria en X, entonces tiene que haber una fuerza de vínculo en X. ¿Sí? Ahora, en Z no hay fuerza de vínculo. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitatoria la podemos escribir de esta forma. Acordate que el vector R, posición, es esto. ¿Está bien? Entonces, Z vale 0. ¿Sí? Z es igual a 0 para todo tiempo. Y X es igual a R para todo tiempo. Pero no habías dicho que, por ejemplo, que no sé si la fuerza de vínculo es lo que contrarresta el peso, pero si es así, ¿no dijiste que iba justamente al centro de la Tierra? Claro, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si inicialmente Z vale 0, Z va a valer 0 siempre. Entonces no va a hacer falta ninguna fuerza de vínculo que la compense. En cambio, mientras la masa se mueve a lo largo de este tubo, va a haber siempre una fuerza en X que hay que compensar. O sea, como si vos estás acá arriba, la fuerza gravitatoria que se te para yo para allá es la misma. Acordate que acá tenés unas condiciones de vínculo, como en el parcial 1. Tenés estas condiciones de vínculo que hay que cumplir siempre. Entonces, si vos escribís la segunda ley, ¿qué tenés en X2 puntos? Mx2 puntos es igual a menos G, M chiquita, M grande, dividido R cuadrado más I cuadrado. Perdón, esto sería la 3 medios, ¿no? Porque es R al cubo. En R. ¿Cuánto vale M y 2 puntos? Y M y 2 puntos vale menos G, M chiquita, M grande, R cuadrado más I cuadrado a la 3 medios por I. ¿Sí? Estoy usando esta expresión para la fuerza gravitatoria en cada componente. Pero vos fijate lo que pasa en X. En X esto vale 0, condición de vínculo. Bueno, esto no vale 0. Entonces hay que sumar otra fuerza de vínculo. Y en Z, ¿qué tenés en Z? Bueno, la aceleración vale 0.
Pero la fuerza gravitatoria en Z vale 0. ¿Sí? Porque el vector posición R se escribe de esta forma. Disculpa, ¿de dónde sale ese término, el que está antes de la fuerza de vínculo? O sea, ambos. El primero de mx dos puntos y el primero de mi dos puntos. Esos dos, no los entendí. Es esto. R es R cuadrado más I cuadrado raíz cuadrada. ¿Bien? ¿Y eso de dónde sale? Es la distancia de la masa al centro de la Tierra. Ah, bueno. ¿Bien? Como Z vale 0, se escribe así. Como está R al cubo, es R cuadrado más I cuadrado a la 3 medios. Igual ahora eso lo vamos a ver de vuelta. Ya solo para aclarar lo de la fuerza de vínculo. Entonces, ahora que identificamos las fuerzas, voy a calcular el trabajo que hace cada fuerza, o sea, el trabajo total. Ok. Bueno, recuerden que el vector posesión R es R en X versor más I en Y versor. Entonces, el diferencial R es igual a I versor diferencial I. Entonces, hagamos la primera integral. Entonces, la primera integral es esto, es el producto escalar entre la fuerza gravitatoria y el diferencial R que está solamente en I versor. Esto integrado entre un I inicial y un I final. Entonces, X versor con Y versor es 0, Y versor con Y versor es 1. Entonces, esto nos da, sacando las constantes afuera, I dividido, reemplazo aquí en ese R, entonces R al cuadrado más I al cuadrado a la 3 medios. Bueno, hay que hacer esta integral. Esto se puede hacer con cambio de variables. ¿Sí? Lo único que hice fue meter la I dentro del diferencial I. Y para que quede más linda, defino otra nueva variable, que sería R cuadrado más I cuadrado. Entonces esto nos queda menos m grande sobre 2 entre I inicial al cuadrado más R cuadrado y final al cuadrado más R cuadrado. Nos va a quedar imonio a la menos 3 medios, diferencial imonio. Perdón, una pregunta. Sí. ¿De dónde salió el 2 que divide? Ah, porque cuando hago diferencial I cuadrado sale un 2 afuera, 2 diferencial I, sale 2I diferencial I. Como yo tenía diferencial I, Listo. tengo que cancelar ese 2 y se le pongo en medio. Una pregunta, ¿qué dicen los límites esos de integración, los últimos? I Sí, inicial eso. al cuadrado más R cuadrado. ¿Y por qué I inicial al cuadrado?
Porque imonio es... O sea, estoy definiendo una nueva variable en donde Sí. le agrego un r cuadrado. ¿Está bien? Estoy sumando un r cuadrado. O sea, diferencial de i cuadrado es lo mismo que diferencial de i cuadrado más r cuadrado. ¿Está bien? O sea, ¿cómo definís tu nueva variable? A ver, de acá a acá, ¿está claro cómo la definí? No veo ningún cambio ahí. Porque le puse la misma letra. Igual esto es un integral. Existe un cuadrado ahí. O sea, esta integral se la saben hacer, igual en el PDF, después la escribo bien en detalle, no me quiero detener, es simplemente hacer esta integral. O sea, lo más importante Dale. es plantear el trabajo y hacer los productos escalares bien. Después hay que hacer una integral. Después en el PDF vas a ver que va a estar re linda, lo voy a hacer de 3 formas distintas. Entonces, esta integral entonces nos queda GMM sobre 2. Profe, ¿podés volver a la hoja un toque? ¿Ya está? Listo, gracias. Oye. Bueno. Entonces, haciendo esa integral nos va a quedar, queda así, imonio a la menos un medio, entre y final al cuadrado. Perdón, no se llega a ver bien. Abajo. Estoy haciendo la integral nomás. Y hacen esa integral, regla de Barrow. Esto les da Ahí dice IP al cuadrado o I final al cuadrado, más I M final. al cuadrado. Acá no hay ninguna P, es I final. Final inicial. ¿Ok? Bueno, esa es la integral. Este es el trabajo que hace la fuerza gravitatoria. ¿Qué pasa con el trabajo que hace la fuerza de vínculo? ¿No deberías volver a las variables iniciales? Estoy en las variables iniciales. ¿Por qué? Pero ahí habíamos hecho un cambio de variable. Sí, me pasé a cartesianas. Y acá están Ah, las cartesianas. Y final, o sea, acordate que R es la coordenada de X, que es el radio de la Tierra. claro, sí. Siempre estuve en cartesianas. Cuando estudian el movimiento de un planeta, ahí usan polares. Pero acá conviene usar cartesianas. Bueno, entonces lo que está diciendo es, bueno, ahora falta calcular el trabajo que hace la fuerza de vínculo. Y recuerden que la fuerza de vínculo está en X. Y el diferencial Y está en Y. O sea que esto vale 0. La fuerza de vínculo no hace trabajo. Sí, la fuerza de vínculo es perpendicular al desplazamiento. Una pregunta. Sí. Si hay que justificar bueno, justamente esto de que el movimiento es perpendicular a la fuerza, ¿hay que hacer para justificar todo lo de la integral o se puede simplemente decir que, bueno, como son perpendiculares, da 0? Igual mirá lo que es la justificación. O sea, está diciendo lo mismo. Esto vale 0 porque X versor es perpendicular a Y versor. Sí, no hace falta tanto detalle, pero al menos decirlo en palabras seguro.
Bueno, entonces a lo que llegamos es que el trabajo total es esto que está acá arriba. ¿Sí? Esto que está acá arriba, según vieron en la teórica, tiene que ser menos la variación de energía potencial. Es decir, menos el potencial en I final, menos el potencial en I inicial. Entonces, si comparan esta expresión con esta expresión, a lo que llegan es que el potencial en I, inicial, final, el que ustedes quieran, va a ser igual a menos G, M chiquita, M grande, dividido R al cuadrado más I al cuadrado. Esa es la expresión del potencial. Fíjense que en la teórica, digamos, tratando una trayectoria arbitraria, digamos, un problema planetario, digamos, ustedes a lo que llegaron es que el potencial, como función de R en general, ¿sí? Esto es un paréntesis, ¿no? El potencial como función de R es menos G, M chiquita, M grande, sobre R. ¿Bien? Ustedes llegaron a ese resultado en la teórica. Bueno, fíjense que es lo mismo, ¿no? Lo único que hice fue poner R igual R cuadrado más I cuadrado, por cómo es el vínculo. ¿Sí? Llegamos al mismo resultado. Bueno, cambio de hoja. Si alguien no copió, me avisa. Entonces, por un lado tenemos que el trabajo es menos la variación de energía potencial. ¿Volvés un toque, por favor? Sí. Listo, gracias. Ahora, uno también puede calcular el trabajo total independientemente de las fuerzas que actúan, y eso les da la variación de energía cinética. ¿Está bien? Eso es porque, bueno, eso es usando la segunda ley de Newton. Uno tiene, cuando calcula el trabajo, un producto escalar entre la fuerza y el diferencial R. En este No problema, se ve lo de arriba, Mauro. está todo, digamos, la aceleración está en I. Entonces esto va a ser masa por aceleración en I, inversor, producto escalar, inversor, diferencial I. Y usando la segunda ley de Newton, ya me olvido que hay gravedad, que hay un tubo, esto vale siempre. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué dice en la segunda integral después de la M chiquita? F de R igual a integral de M aceleración, Sí, esa. M aceleración en I inversor por inversor diferencial I. Ah, listo, gracias. Joya. Entonces la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esto es diferencial I. Bueno, acá usan la regla de la cadena, sacan la masa afuera. dBi a dI por dI a dt. dI a dt es la velocidad en I. Y acá metiendo la velocidad en I dentro, lo que les queda es un medio de la masa por diferencial BI al cuadrado. ¿Sí? Esto le da un medio de la masa, velocidad de I final, menos un medio de la masa, velocidad al cuadrado de I inicial. Esta es la variación de energía cinética.
Entonces, si comparan, si igualan esta expresión con esta, a lo que llegan es a la conservación de la energía. Es decir, juntando donde dice final con final, inicial con inicial, les termina quedando 1/2 de la masa, velocidad de ni, bueno, final al cuadrado, más potencial de ni final, es igual a lo mismo, pero evaluado al principio. Está igual a 0 si quieren. Sí, esta es la energía. Y es constante, ¿no? No depende del tiempo. Una pregunta. ¿Sí? En el paso en el que usaste la regla de la cadena y te quedó que diferencial BI sobre diferencial I por BI por diferencial I. Sí. No entendí bien qué pasó, o sea, qué hiciste para pasar al paso siguiente. Metí O sea, este BI lo metí acá adentro. ¿Sí? Si yo derivo BI al cuadrado, me queda BI por diferencial de BI. Y me queda un 2. Entonces lo tengo que sacar ese 2 y le pongo en un medio. ok, ¿Ok? gracias. ¿Bien? Después yo esto lo escribo bien en detalle, no me quiero tener estas cuentitas. Bueno, entonces vamos a escribir esta ecuación en nuestras coordenadas, ¿no? Vamos a tener 1/2 de la masa de I al cuadrado, lo vamos a llamar I punto al cuadrado. El potencial era menos G m chiquita sobre m grande, R cuadrado más I cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Esta suma vale siempre E. ¿Quién es E? Es esto mismo a t igual a 0. Y a t igual a 0, para los... A t igual a 0 lo que me dicen es que está la masa arriba, digamos, en I igual a 0, con velocidad en I, por supuesto, igual a B0. Entonces esto es 1/2 m B0 al cuadrado menos G, m chiquita, m grande, sobre R. Esto es un número, la energía, y la suma de la energía cinética más la potencial va a dar siempre este número. ¿Dónde te perdiste? ¿Yo? No, o sea, como que me voy perdiendo un poco las cuentas, que va todo muy rápido. O sea, conceptualmente más o menos está, pero No, es que la tipo, cuenta la estoy haciendo rápido porque son integrales. No me quiero detener porque quiero que quede tiempo para consultas. Pero después las voy a subir bien en el PDF, todas las integrales, los cambios de variables. Esto que hice con la energía cinética lo hizo Ricardo, creo que de forma general, y yo lo hice en el caso particular del movimiento CNI. Y lo que mostré fue que el trabajo es la variación de energía cinética siempre. Eso vale siempre, no importa qué fuerza actúe. Y anteriormente calculé el trabajo especificando que hay una fuerza gravitatoria. ¿Está bien? Que bueno, en este caso interesa solo la fuerza gravitatoria en I, porque la fuerza en X se compensa con la fuerza de vínculo. Pero después son solo los cálculos para... Y acordate que este potencial lo puedes derivar rápidamente usando lo que ya sabés, ¿no? Que el potencial gravitatorio es esto. En este problema R es esto que está acá, ¿no? Raíz de R cuadrado más I cuadrado. Lo reemplazás y te da lo mismo. Yo lo hice de vuelta para practicar el cálculo del trabajo. Una pregunta. Que se demore y ¿Cómo? Una pregunta. No me quedó claro qué pasó ahí al final con el
I cuadrado dentro de la raíz. ¿Esto? Sí, eso. Sí, no, acordate que yo llegué a esta expresión del potencial antes. ¿Te acordás que había llegado a esta expresión? Esto que está acá. Llegué a esta expresión para el potencial y bueno, la escribí. Menos GMM sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más I cuadrado. Voy a escribir lo mismo, nada más. Disculpa, Mauro, y en el siguiente paso, ¿por qué queda R? ¿R es radio de la Tierra? O... R cuadrado. No, claro, pero en el siguiente paso reemplazás el denominador por no. R solo. E es una constante, sí, es la energía. ¿Cómo la calculo? Y evalúo todo esto al principio, que es donde me dan los datos. Y al principio me dicen, la velocidad inicial es V0. Listo, entonces la energía cinética inicial es un medio m, V0 al cuadrado. ¿Sí? Y punto inicial es V0. Y el potencial no me lo dan al principio, pero me dicen que está en I igual a 0. Como que estaba acá la masa y le dan una patada. Entonces, en I igual a 0, el potencial me queda así. Me queda menos GMM sobre raíz cuadrada de R al cuadrado. Eso es esto. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, en el problema preguntan, bueno, piden que grafiquemos el potencial. ¿Y para qué hay que graficarlo? Bueno, porque si más o menos entendemos cómo es la pinta del potencial, podemos entender cómo es la energía cinética, es decir, la velocidad, porque cuando lo sumás nos da la energía, que es un número constante. Entonces vamos a ver cómo es el potencial. Entonces el potencial es menos G M R cuadrado más I cuadrado. Bueno, lo que primero podemos notar es que el potencial es siempre menor que 0. ¿Sí? Esto para todo esto. En particular, en I igual a 0, alcanza su mínimo, que vale menos G M chiquito, M grande, sobre R. Y fíjense qué pasa cuando nos vamos a más infinito y menos infinito. ¿No? Esto tiende a 0. Es decir, el límite de ir tendiendo a 0 el potencial, perdón, a más menos infinito, es igual a 0. Esto lo pueden analizar mejor con las herramientas CC, viendo... ¿Puedo subir un toque la hoja? Para que se vea la parte... Eso. Perdón. Gracias. Entonces el potencial tiene esta forma. Es una función par, pero básicamente tiene esta forma. Una pregunta. ¿Da 0, ese límite da 0 porque cuando I tiende a más infinito o menos infinito, la pelotita se alejó mucho de la Tierra, no siente la fuerza gravitatoria? No, en realidad, no. Acordate que al potencial siempre le podés sumar una constante aditiva. Siempre. No te cambia la cosa, porque si vos al potencial le sumás una constante aditiva, ¿sí? Se la sumás acá, también se la tenés que sumar del otro lado. Entonces se cancelan. Es una constante aditiva irrelevante. Okay. Entonces, si yo le hubiese sumado una constante aditiva, el potencial sería constante en el infinito y podría ser 1.000.000 de joules,
pero no tiene ninguna relevancia, porque lo que importa son las variaciones de energía. Mauro, ahí la energía potencial sería mínima en R, pero en su módulo sería la mayor, digamos, máximo. Sí, el módulo sí. Gracias. De nada. Bueno, entonces analicemos. No recuerden que la energía cinética más el potencial es igual a E, que es constante. Analicemos los distintos valores de energía posibles. Supónganse que la energía es menor que cero. Perdón, no menor que cero. Menor que el potencial mínimo. ¿Sí? Estamos acá. Bueno, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque fíjense que de esta forma la energía, bueno, es siempre menor que el potencial, siempre. Tiene que decir E menos B de I, siempre menor que cero. ¿Pero quién es E menos B? Es la energía cinética. Si paso acá restando el potencial, E menos B es la energía cinética. Esto es un medio de la masa y punto al cuadrado. Me está dando que esto es menor que cero. Me está dando que la velocidad es imaginaria, no tiene sentido. Pero, o sea, siempre la energía inicial va a ser, tiene que ser por lo menos el potencial mínimo. En este caso no es muy relevante. Solo que no se puede. ¿Qué pasa si la energía es igual al potencial mínimo? No se ve la parte de arriba, Mauro. ¿Qué pasa si la energía es el potencial mínimo? Acuérdense que como es el potencial, bueno, no me salió función par, pero se entiende. Entonces la energía se intersecta con el gráfico del potencial solamente en I igual a 0. ¿Ok? Entonces, en I igual a 0, E es igual al potencial. ¿Qué pasa si E es distinto de 0? La energía es menor que el potencial. Y dado que esto es la energía cinética, que tiene que ser mayor que 0, llegamos a un absurdo. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que la masa se tiene que quedar clavada en I igual a 0. Digamos, se queda ahí clavada. ¿Y no hay energía cinética? Entonces, A ver, energía cinética. ¿Puedes explicar eso de nuevo? Estoy analizando el caso en el que la energía coincide con el potencial mínimo. ¿Está bien? Entonces, graficamos el potencial. Acordate que esto es potencial en función de I. El potencial y la energía. Entonces la energía solamente corta el potencial en I igual a 0. ¿Por qué? Porque en I igual a 0 es donde está el mínimo. Acordate que el potencial mínimo es B en I igual a 0. Entonces, si uno se aparte de I igual a 0, lo que tiene es que la energía es siempre más chica que el potencial. De este lado y también de este lado, lo mismo. Entonces, E menos B de I es menor que 0. Pero E menos B de I, por conservación de energía, es la energía cinética. Acordate, T más B es E.
Entonces, E menos B, que esté, nos está dando negativo cuando tiene que ser positivo, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, eso es siempre positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que este caso no tiene sentido físico. No vamos a tener nunca la masa en I distinto de 0, en este caso. Entonces, la masa solo se queda en I igual a 0. ¿Está bien? Entonces, recordando quién es la energía, un medio de la masa en este problema, ¿no? B0 al cuadrado menos GMM sobre R. Si esto es el potencial mínimo, que es el caso que estamos analizando, el potencial mínimo es esto. ¿Sí? Es menos GMM sobre R. Ahí dice si solo está en I igual a 0. No, en igual a 0. Acá dice en Gracias. igual a 0. Entonces, en este caso, B0 tiene que ser 0. Esto es equivalente a dejar la masa acá, quieta. Bueno, con el tubo, ¿no? ¿Están de acuerdo en que esto es una posición de equilibrio? Digo, si yo pongo, digamos, es donde estoy sentado ahora yo mismo, prácticamente. Digamos, restringiendo el movimiento en I, ¿no? Porque bueno, si pego un salto para arriba, que acá no está permitido, pasan otras cosas. Pero esto es una posición de equilibrio. Intuitivamente, digo. Entonces, igual a 0 es una posición de equilibrio. Recuerden que la fuerza gravitatoria en I... ¿Podés volver a la otra hoja, Antonio? Gracias. Pero igual, ¿cómo sabes que ahí la aceleración es 0? Ahora voy a eso. Lo que hice fue concluir que en esta situación B0 es 0. Entonces estamos en I igual a 0 con B0 igual a 0. Y nosotros ya sabemos que la masa se va a quedar ahí clavada. Si es una posición... Ah, porque sabes que el potencial es toda la energía. Claro. Ok. El potencial es el mínimo. Entonces los cancelo. Perfecto. Entonces me queda que B0 vale 0. Y ahora vamos a justificar eso un poco mejor, que es lo que me estás diciendo. La fuerza de gravedad en I era menos Gm sobre m grande, R cuadrado más I cuadrado a la 3 medios por I. Acuérdense que esto venía, acuérdense que la fuerza de gravedad uno la escribe como menos Gm sobre R cuadrado de reversor, que esto uno también lo puede escribir como menos GMM sobre R al cubo en R vector. Y ahora este R vector lo escribo en cartesianas. Entonces, en I, R vector es I en I versor, bueno, y R al cubo es R cuadrado más I cuadrado a la 3 medios. Y bueno, esto sería la masa por la aceleración en I. Entonces, claramente, cuando I vale 0, la aceleración vale 0. ¿Está bien? La ecuación en X solamente me sirve para calcular cuánto vale la fuerza de vínculo en X en ese caso. Esta es la ecuación de movimiento, si quieren.
Fíjense una cosa, el potencial habíamos dicho que era menos Gm sobre R cuadrado más I cuadrado. Y ahora estamos concluyendo, estamos concluyendo que esto es un punto de equilibrio. O sea, la fuerza en I igual a 0 vale 0. Y en términos del potencial, ¿qué es lo que vale 0? Lo que vale 0 es la derivada. Acá la derivada vale 0. ¿Ok? Entonces, ¿está relacionada la fuerza con la derivada del potencial? Sí, de hecho está relacionada no solo en este punto, en todos los puntos. Fíjense, vamos a derivar esto, el potencial. Bueno, hacemos esta cuenta, entonces nos queda menos 1, tenemos un menos 1 medio, entonces nos queda bajo un menos 1 medio, menos G, M sobre M grande. Y acá nos queda R cuadrado más I cuadrado a la 3 medios. Y tengo que derivar lo que estaba dentro, es decir, 2i. Entonces nos quedó GMM esto que está acá nos quedó. ¿Están de acuerdo? La derivada del potencial da esto. Y si se fijan, esto es exactamente lo mismo que menos la fuerza. O sea, en conclusión, la fuerza es igual a menos la derivada del potencial respecto de I. Perdón, sin hacer el cálculo vos ya sabías que eso era verdad igual, ¿no? Sí, sí, también. Esa es otra versión que la voy a subir al PDF. Hay muchas formas de estudiar esto. Yo podría haber planteado, yo sé que la fuerza rotatoria es conservativa. Entonces existe un potencial que depende solo de la posición, tal que se le calculo el gradiente en realidad, en este caso la derivada, porque hay una sola dimensión, la derivada, y le pongo un menos, me da la fuerza. Y eso solamente lo puedo hacer con fuerzas conservativas. De hecho, podría haber planteado, sabiendo eso, planteando quién es la fuerza de gravedad en I, puedo integrar esto. Integro en I la fuerza y me da el potencial. Esa es otra forma. Pasa que calculando el trabajo uno también repasa de dónde sale la conservación de la energía. Porque el trabajo nos da menos la variación de algo, que es el potencial, y también el mismo trabajo nos da la variación de energía cinética. Entonces uno iguala variación de energía cinética con menos variación de energía potencial. Entonces la variación de T más B vale 0, básicamente. Ese es otro camino, que lo voy a subir también al PDF. Entonces ahora sabiendo que la fuerza es menos la derivada del potencial respecto de I, y sabiendo que esto es un punto de equilibrio estable, es un punto de equilibrio, podemos analizar la estabilidad. Acuérdense que para que sea estable o inestable, ¿qué tenía que pasar? Que la derivada de la fuerza respecto de I en I igual a 0, si esto es menor que 0, es estable. Si es mayor que 0, es inestable. Intuitivamente debería dar estable, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo tengo el tubo este, yo me aparto de I igual a 0, la fuerza de gravedad es atractiva,
en X no me interesa, porque está el vínculo, entonces la fuerza que resulta en Y va a ser así. Mientras que si me corro para el otro lado, la fuerza es radial, en X se compensa con el tubo, entonces en Y queda así. O sea que vuelve, tiene que ser estable. ¿Cómo confirmamos eso? Bueno, ahora sabiendo que hay una relación entre la fuerza y el potencial, entonces sabemos que la derivada de la fuerza respecto de Y es menos la derivada segunda del potencial respecto de Y. En Y igual a 0, acuérdense que 0 es su mínimo. Entonces esto es mayor que 0. La derivada segunda es mayor que 0, así que esto es menor que 0. Es estable. Ahora vamos a analizar otro valor de energía. Disculpa, ¿cómo supiste que era mayor a 0 la derivada segunda? Es un mínimo. En este gráfico, Y igual a 0 es el mínimo del potencial. Entonces la derivada primera, o sea, vos cuando buscás si es mínimo o máximo, tenés que anular la primera derivada y ver la segunda, para saber si es un mínimo o máximo. Como este es un mínimo, la derivada segunda es positiva. Ah, está bien, gracias. Entonces con el menos adelante te queda menor que 0. Bueno, el tercer caso. Vamos a poner una energía que esté por acá. Una energía. Perdón, no solo dibujo. Ahí va. El tercer caso es esta situación. El potencial mínimo es menor que la energía y la energía es menor que 0. ¿Por qué le pido que sea menor que 0? Y porque quiero que se intersecte con el potencial. Justo en 0 no se intersecta. Entonces, en estos puntos donde se intersecta. Mauro, no sé si está bien hecho el gráfico, ¿eh? Creo que te pasaste. Como que el potencial no puede ser mayor que 0, ¿o no? El No es potencial como es menor que 0. asintótico. ¿Y es asintótico? Ah, está bien. Ah, flashé una banda. Perdóname. Entonces, vemos este caso. La energía se intersecta con el potencial en dos puntos. I2 e I1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale la energía cinética en I1? O sea, acá la energía es igual al potencial. En este caso. Y en I1, la energía es igual al potencial. Entonces, ¿cuánto vale la energía cinética? I vale 0. Porque siempre E es igual a B más B. E es igual a B más T siempre. Análogamente, la energía cinética en I2 vale 0. ¿Qué pasa si I está entre I1 e I2? Perdón, una pregunta. La ecuación que está, a la cual apunta la flechita de T de I1, lo de M por I1 y E, ¿está todo multiplicando? Multiplicando, no. En I1, los puntos es igual a B. Ah, ok, ok. Entonces T vale 0.
Fíjense que lo que estoy haciendo siempre es comparar la energía con el potencial. Cuando I está entre estos dos valores, fíjense del gráfico que la energía es mayor que el potencial. La energía es siempre B más T. ¿Esto qué me dice? Esto me dice que T es mayor que 0. Uno dice, sí, chocolate por la noticia. Bueno, pero eso lo que significa es que esta región está permitida. ¿Está bien? La partícula va a estar entre I1 y I2. ¿Qué pasa si me voy fuera de esa región? Por ejemplo, ¿qué pasa si I es menor que I1? ¿Tendría una velocidad imaginaria? Ahí sí, claro, exactamente. Entonces no se puede. Están prohibidos. No se puede. En este caso, la energía cinética es negativa. No tiene sentido. Lo mismo si es mayor que I2. Por lo tanto, en este caso el movimiento es ligado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ligado? Ligado. Sí. Sabía que está en la consigna. Lo que quiere decir es que la masa va a ir en una región acotada. O sea, cuando la Perfecto. masa se acerque no sé, I1, por ejemplo, se va a empezar a frenar. Cuando llega a I1, la velocidad vale 0 y pega la vuelta. Pega la vuelta, cuando pasa por I igual a 0, su velocidad es máxima. Y después cuando se acerca a los I positivos, se empieza a frenar hasta que en I igual a I2, la velocidad vale 0 y pega la vuelta. Eso de que pega la vuelta lo podés ver ahora sabiendo que la fuerza es menos la derivada del potencial. Y vos sabés que la fuerza es menos la derivada del potencial. Ahí. Fíjate en este punto. Acá vos sabés que la velocidad vale 0. ¿Sí? Y punto en I2 es igual a 0. ¿Cuánto vale la derivada del potencial respecto de I en I2? Lo podemos calcular, pero no tengo ganas. No es que soy vago, es que no hace falta. Lo que sí sabemos es que la derivada es mayor que 0 acá. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente en este punto es positiva. Entonces la fuerza en I2 es negativa, por el menos ese que está adelante. Bueno, entonces vuelve. ¿Subís un toque la hoja, por favor? Gracias, Mauro. Lo mismo acá, en este otro punto, en I1. La derivada del potencial respecto de I en I1 vale algo, no sé cuánto, pero es negativo. Eso lo veo del gráfico. Entonces la fuerza en I1 es mayor que 0, por el menos ese que está afuera. Entonces también vuelve. Son dos puntos de retorno. Y el último caso es cuando la energía es mayor o igual que 0. En este caso, la energía es siempre mayor que el potencial. Como la energía es siempre T más B, entonces el potencial, la energía cinética es positiva. Siempre. Esto es mayor estricto. En este caso no hay puntos de retorno.
Entonces, ¿a partir de qué valor de energía no va a haber puntos de retorno? Cero. Cero, claro, ¿no? En el que cero. Cero. Justamente el acento está acá, ¿no? B igual a cero. Entonces, para que esto ocurra, la energía tiene que ser mayor o igual que cero, y esto implica, ¿sí? Recordando quién es la energía, es 1 medio mv0 al cuadrado menos gm m sobre r. Esto mayor o igual que cero nos dice que la velocidad inicial tiene que ser mayor o igual que un valor dado. Y esto nos da 2mg sobre r raíz cuadrada. Mauro, ¿podés volver un segundo a la hoja anterior? Sí, el anterior es... Esta, ¿no? Sí, gracias. ¿Podés subirla un poquito más que no se llega a lo que dice arriba? Ahí va, gracias. Listo, ya está. ¿Está? Sí, gracias. Bueno. Entonces, si ocurre esto, la masa se escapa. Y no vuelve más. O sea, se va. Es una velocidad de escape. Es decir, esta velocidad es la velocidad mínima que hay que darle a la masa para que no vuelva más. Por lo tanto, si V0 es menor que este valor, entonces el movimiento va a ser ligado. Que es lo que preguntaban. ¿Qué velocidad máxima hay que darle a la partícula para que el movimiento sea ligado? Esta es la velocidad máxima. Ahí se me dice alguien no copió, ¿no? Bueno. Sí. ¿Puedes ponerle un toque? Decime si subo o bajo. Una pregunta, Mauro. Sí. Hay un ejercicio en la guía que es parecido, tiene una pregunta que tiene que ver con esto que hiciste recién. O sea, si la masa acá no tiene punto de retorno y se escapa hasta el infinito, en un momento deja de interactuar con la Tierra, entonces hay un momento que se frena la masa, ¿no? Hay un momento que se frena. No, la velocidad tiende asintóticamente a ser siempre la misma. Acordate que en este problema, o sea, 1 medio m y punto al cuadrado menos gm m r cuadrado más i cuadrado. Esto es constante, ¿no? Entonces, si esto es mayor o igual que 0, vimos que pasa eso, que la masa se aleja indefinidamente. Uy, perdón, no se lee, avísame. Esta es la ecuación de energía, siempre. Cuando la energía es mayor o igual que 0, la masa se escapa. Cuando se escapa, fíjate, cuando ahí tiende a más infinito, por ejemplo, fíjate que da lo mismo tirarla para un lado o para el otro. Vamos a analizar este caso, por ejemplo. Entonces, la velocidad, ¿a dónde tiende?
Suponete que E vale 0. Claro, ahí sigue 0. Si E vale 0. ¿Y punto dónde tiende a 0? Ahí es, bueno. Y suponete que la energía es, no sé. Creamos que es la energía. Vámonos así. Esto era 1/2 de la masa. B0 al cuadrado. Menos GMM sobre R. Esta es la energía. Esto es mayor o igual que 0. Entonces, cuando I tiende a más infinito, 1/2 de la masa y punto al cuadrado tiende a E, también más GM M R cuadrado más, bueno, infinito al cuadrado. Entonces la velocidad tiene un valor. Está bien. Digamos, gráficamente, para I grandes, la diferencia entre la energía y el potencial es siempre la misma. Porque cuando estés por acá, el potencial vale casi 0. Y la energía vale siempre lo mismo. Entonces, esto va a ser solo energía cinética, esta diferencia. Que va a ser constante, entonces la velocidad final es constante. Asintóticamente. Y no sé a quién le saqué la hoja que estaba copiando. Creo que era esta hoja. Bueno, sigo. Bueno, la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento la pueden calcular directamente de la segunda ley de Newton. Ustedes saben que en I tengo que poner la fuerza en I, y habíamos dicho antes que era esto. Esta es la ecuación de movimiento. Y fíjense que también la pueden derivar de la conservación de energía. Vamos a escribirlo así. ¿Cómo me fabrico una derivada segunda respecto del tiempo? Y derivo respecto del tiempo. Entonces nos baja el 2, nos queda m y punto por i dos puntos, ¿no? Más, usando la regla de la cadena, dv a di por di a dt. Esto vale, la suma vale 0. No, porque la energía es constante, no depende del tiempo. Bueno, entonces, dividiendo por i punto, ¿sí? Esto es i punto. Okay. Lo que llevamos es que m y 2 puntos es igual a menos la derivada del potencial respecto de i. Esto era la fuerza, como habíamos visto antes. De hecho, lo pueden corroborar derivando la expresión del potencial. Entonces, esta es la ecuación de movimiento. En el último inciso, que eso lo van a hacer de tarea, igual lo voy a subir. Lo que tienen que hacer es partir de esta ecuación y analizar pequeñas oscilaciones. Ustedes saben que i igual a 0 es una posición de equilibrio estable. Bueno, entonces, escriban esta fuerza alrededor de i igual a 0. Y tienen que hacer un desarrollo en serie de Taylor. Les va a quedar que m y 2 puntos es igual a menos algo positivo por i. Eso es un oscilador armónico y van a resolver, y bueno, no sé qué les pide, pero es básicamente resolver la ecuación del oscilador armónico. Y bueno, no lo quiero hacer, así les queda más tiempo de consultas, y igual después lo voy a subir al PDF. Así que bueno, si no tienen preguntas. Bueno. Bueno, voy a frenar esto. Dale.